Se acerca la crisis final, la preparación es hoy. Nos espera algo muy desastroso, peligroso. Muchos hombres han pasado por experiencia, por la cual nosotros también debemos de pasar un día no muy lejano. He visto muchos hermanos dejando la verdad, yéndose a un mundo oscuro nuevamente, dejando las bendiciones del cielo, por cuanto no tienen fuerza para soportar las pruebas y las aflicciones que se presentan en la vida de un cristiano cuando sale de las tinieblas a la luz. Y por eso en esta mañana quiero decirle con toda certeza, con el poder del Espíritu de Dios, que la palabra de Dios nos insista a tener mucha confianza en Dios. En el libro de Primera de San Pedro, capítulo 4 y el versículo 12, el apóstol Pablo hace una advertencia a aquellos de su tiempo por el cual él le está soltando a través de la palabra de Dios y dándole ánimo a aquellos desanimados, a aquellos que están por diversas pruebas, pasando por conflictos. Dice la Biblia: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Este juego de prueba en muchos cristianos es cosa extraña. Queridos hermanos, qué tristeza que he visto muchos hermanos acá en los lugares donde estoy viviendo y en el otro lugar donde ya primero, hermanos apartándose de Dios y enredándose en las manos nuevamente del enemigo por no soportar las pruebas. Me tocó ir a los entierros de ellos, miserablemente sin esperanza y sin tiempo de decirle a Dios: sálvame, Señor. Y sigue el versículo 3. Si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, porque también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. No es fácil de gozarnos en un sufrimiento. No es fácil de tener gozo y alegría en una cama, en un hospital. Tampoco es gozo al sentir de que estamos atribulados. Pero déjeme decirle que estas son las principales amonestaciones de parte de Dios y es la escuela más positiva y más precisa para que el cristiano aprenda a depender de Dios. ¿Cómo y de qué manera? Un cristiano establemente gozoso y lleno de esperanza y que no le falte nada, no tiene necesidad. Pero cuando estamos atribulados, angustiados, precisamente como lo he visto, a punto de irse de la iglesia como me pasó a mí un día, quise soportar los ataques del enemigo, pero un día me arrodillé debajo de un árbol y le dije: Señor, si tú no metes tu mano y tú no me quitas lo que yo tengo sembrado en mi corazón hoy, le doy la espalda a este bendito evangelio. Y yo me levanto de ese árbol sudando, pero con un corazón contrito, humillado a Dios, le dije lo que yo tenía que decirle a Dios. Y por eso hoy, mis hermanos, he luchado y estoy luchando y le digo a Dios que me enseñe a ser vencedor, porque estamos esperando cosas por las cuales no hemos visto todavía. ¿Cuántos de nosotros y quién de nosotros irá a estar un día en tribunales y en juicios? Por eso ese versículo 16 de la misma epístola de Pedro, versículo 16: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Tenemos el ejemplo del apóstol Pedro, tenemos un ejemplo maravilloso. También tenemos el ejemplo de hombres como Daniel. Vamos en el libro de Daniel. Voy a invitarles a ir al libro de Daniel. Aquí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Con esto quiero decirle a ustedes, mis hermanos, que cuántos de nosotros de pronto vamos a estar en estos azoques, en estos momentos
que hoy vivimos de gracia, de paz, de pronto no tenemos unas atribulaciones por las cuales menciona aquí en este santo libro, como dice Daniel en el capítulo 2, cuando Daniel está delante del rey. Ustedes saben cuál fue el sueño que tuvo Nabucodonosor. Hombre, estaba desesperado. El asunto se le olvidó. Quería saber cuál era el significado de este sueño. Pero hombre sin Dios y lejos de Dios, pues no pueden hacer como dice Dios en su palabra, su voluntad, porque están lejos de Dios. Ustedes conocen la historia mejor que yo, lo que significa el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2. Pero no vamos a explicar este capítulo, sino vamos a explicar los hombres valerosos que estuvieron delante del rey. El hombre que tuvo la certeza de presentarse delante del rey por la orden apremiante del rey. Dice en el versículo, vamos a ver que dice el versículo 10 del capítulo 2 de Daniel. Cuando el señor rey quería saber el asunto de su sueño, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Aquí están los hombres dándose a entender que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y el rey, preocupado, queriendo entender y saber el significado de su sueño. Hermano querido, pero ahí estaba un hombre, que verdaderamente, un hombre de Dios. Un hombre que el Señor pudo llevar allá para gastar las amonestaciones y decirle al rey, aquí está, rey, la interpretación. Pero mira lo que dice el versículo 11. Porque el asunto del rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Saben, queridos, me interesa tanto esto. Daniel estaba viviendo en un momento por las amenazas del rey y por el edicto que decretó. Cuando aquellos caldeos no pudieron interpretar el sueño, la orden que dio el rey, mis queridos, quién sabe si algún día nosotros vamos a estar también en un concilio y se puede oír la voz de un magistrado que diga, acaben con esos cristianos, acaben con todos esos hombres, porque estos hombres son perturbadores de algo que se está aproximando como es la ley medical. Ustedes lo conocen mejor que yo. El versículo 12 dice lo siguiente, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Tremendo lo que nosotros vemos aquí. Pero no solamente los sabios de Babilonia, ahí estaban 3-4 hombres que el Señor mandó a preparar, el Señor rey mandó a preparar. Este Daniel dice en la Biblia, en el versículo 13, se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Querido hermano, no es fácil al decir que nosotros también vamos a morir por algo que ni siquiera puedo decirlo así disfrazadamente, que no somos culpables de esto. Pero ahí está un hombre escogido por Dios para que le diga al rey lo que tiene que hacer. Querido hermano, pero esto no es la enseñanza, porque ustedes saben qué significa lo que el señor Daniel le dijo al rey. Lo interesante es cuando tú y yo estemos completamente en un momento, en una situación de esta como la tuvieron estos 4 hebreos. Hombres
De pronto allá recogido cuando llegue el edicto Daniel y los compañeros salgan, porque van a morir junto con los sabios, los astrólogos, los caldeos de Babilonia. Pregunta a Daniel, ¿qué pasa? Porque el rey ha tenido una visión, un sueño, y no hay quien lo interprete. Y la orden apremiante del rey es que todos los sabios morirán, incluyéndolo ustedes también. Hermano querido, no es fácil de desafiar a un monarca como Nabucodonosor, que dice la santa palabra de Dios, que el que él quería le daba vida, el que quería mandaba matar, y así era la orden apremiable de este hombre. Dice, habló y dijo Ariot. Versículo 15. Capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había de suceder. Saben, queridos, interesante lo que nosotros vemos aquí. Entonces Daniel dice, ve acá y llame en la presencia del rey y que me dé tiempo. Querido hermano, es algo interesante y maravilloso. Por eso hoy yo quiero decirlo conmigo mismo. Yo no sé qué día yo he de estar delante de una angustia como esta, o de un peligro como este, en que se dicte la muerte de Darío, que se dicte la muerte de Smith, que se dicte la muerte de cualquiera de los hijos de Dios por causa de este bendito evangelio, y otra cosa en causa, Señor, defendiendo los mandamientos del Señor. Saben, con toda certeza y con toda seguridad vamos a estar en momentos difíciles por causa del santo mandamiento, que es el cuarto santo sábado. Estamos amenazados como ningún otro nos imaginamos, y a veces nos hacemos, mis queridos, como los, no sé cómo puedo decir la palabra, nos preocupamos tanto. Me conformo con la vida que estoy viviendo, pero no tengo presente y tampoco estoy pendiente de la amenaza que me rodea. Saben, estos hombres, el Señor le dio capacidad a Daniel. Luego se presenta delante del monarca y le dice, rey, el Señor me ha dado la sabiduría del cielo. No porque yo sea más sabio que todos, sino porque Dios me ha dado la sabiduría, y aquí estoy delante de ti y voy a dispersar tu sueño. Ese no es el tema. El tema es, mi apreciado, en la forma de cómo debemos de prepararnos para el día en que venga la amenaza sobre este pueblo que adora a Dios hoy, por ese santo sábado. Por ese santo sábado. Ustedes saben cómo estuvieron los hombres de tal manera delante de estos reyes. Y vamos a buscar en el libro de Daniel otro texto bíblico maravilloso. Aquí tenemos también nosotros otra orden apremiante, una orden del mismo rey. En el capítulo 3 y el versículo 16. La estatua que mandó a hacer Nabucodonosor, y la orden que todos adoraran a esa estatua y a los dioses de la nación, los dioses del rey. Hermano querido, llegará el momento que a nosotros también nos pondrán precisamente una orden que tengamos que adorar el domingo y no el sábado, en que tengamos que guardar el domingo y no el sábado, de que tengamos que adorar a la bestia y no a Dios. Y por eso en este momento podemos nosotros decir con seguridad, sabe que está en riesgo la adoración, porque el diablo exige que lo adoren también. Y sabe que está en riesgo también la salvación, por cuanto nuestro carácter está todavía, no está moldado, está regenerado para Dios. Aquí en el capítulo 3, versículo 16, hombres vigilados por los hombres del rey y por la orden del rey. Aquí cuando suena la trompeta y todos los instrumentos de música,
todo el mundo doblar rodillas y adorar la estatua. Pero ahí habían tres hombres desafiando a un monarca. ¿Cuándo a nosotros nos tocará desafiar a un monarca? ¿Cuándo a nosotros nos tocará desafiar a un hombre que nos tenga obligado, que tengamos que guardar el domingo y no el sábado? Por eso hoy la preparación para nuestra vida es hoy, mis hermanos. La Biblia dice claramente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Hermano, la confianza que tenían estos hombres en su Dios, la misma confianza que nosotros podemos depositar en Dios, porque el mismo Dios que salvó a estos hombres es el mismo Dios en que nosotros confiamos. Pero tenemos que tener un valor sobre todas las cosas, sobre todas las amenazas de la vida que nos rodea. Estos tres hombres, vigilados por los guardas del rey, se dieron de cuenta que no se arrodillaban. Rey, aquí hay tres hombres de los que trajiste deportados. Mire cómo los calificaban, de aquellos hombres que posiblemente delante de ellos no eran nada. Esos hombres que trajiste deportados aquí están y no respetan tu ley, ni adoran a tu Dios, ni a tu estatua que has levantado. El rey, al oír estas palabras, dice la Biblia que se enfurece. Que se enfurece, y el versículo 18 dice: si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabes? Se necesita, como hizo un hermano acá, amigo, agallas espirituales para deshacer las órdenes de un monarca como este, un rey tan poderoso como este, y pararme delante de él y decirle: no lo hago. Hermano querido, el versículo 19 dice la Biblia, palabra de Dios: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Sabes cuántas veces nosotros algún día, hermanos queridos, no sabemos cuánto tiempo de vida nos queda, cuánto tiempo vamos a vivir de aquí en adelante? Y como esto viene tan apresuradamente de parte de Dios para que la ley dominical sea decretada lo más pronto posible, ustedes saben, ya han oído y han visto el sábado nacional que tiene el presidente estadounidense con los judíos. Querido, qué tremenda trampa. Tenemos que estar pendientes de esto y vigilantes de esto, a ver qué es. Si el sábado es una tradición, o el sábado es un día escogido por Dios y creado por Dios para que nosotros en ese día tengamos más acercamiento a Dios y tengamos la fortaleza y la certeza de si este es el santo sábado, y con este santo sábado somos santificados, porque la palabra de Dios lo dice claramente. Y les di también mi día sábado para que fuesen señales entre mí y ellos, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Querido hermano, nosotros no vamos a estar hoy delante de una estatua, pero sí vamos a estar delante de una persecución que pronto se aproxima. Y por eso hoy, mis queridos, lo más interesante y lo más apresurado es que nosotros dependamos de un Dios. Estos tres varones dependían de Dios, y ustedes conocen la historia, por cuánto desafiaron al monarca, fueron llevados al horno. Y una de las cosas interesantes es que nosotros sabemos precisamente aquellos hombres que estaban vigilando a estos tres hebreos estaban labrando en mal para su propia vida, porque ellos pensaban de que iban a ser hombres
elogiado por el rey. Mire lo que sucedió con aquellos que llevaron a estos hombres allá al horno. La Biblia dice que los tres hebreos se paseaban en el medio del horno y ahí vieron la imagen de Jesucristo. Y el rey dice, ¿qué pasa? Le echamos 4 y ya vemos ahí cuánto. Querido, ¿quién sabe cuántas veces, lo repito, esperemos nosotros algo por el cual estamos amenazados? Y hoy debemos de prepararnos más que nunca, porque se aproxima el momento en que el pueblo de Dios va a ser perseguido más que lo que ha sido. Por eso hoy, mis queridos, la amonestación viene de parte de Dios. En el libro, yo voy a leer el capítulo 16 del libro de San Juan. Y el Señor Jesucristo le hace una advertencia a sus discípulos. Y yo quería estudiar el versículo 32. Y recuerden que el Señor le hizo muchas amonestaciones a sus discípulos diciendo, he aquí yo he de morir. Yo voy a morir. 19 veces Jesús mencionó su muerte para que los discípulos estuvieran preparados, capacitados, para el día en que llegara esa hora y ese momento, no tuvieran que huir de Jesús, pero no se prepararon, hermano. Dice capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ya ha venido, ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos, ustedes me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre que me envió está conmigo. Querido hermano, un poco más tarde dice la santa palabra de Dios, que se cumple lo que el Señor dice, tan temprano y tan poderoso. Y dice el versículo 33, que es el que me llama la atención, y por el cual tenemos un Dios poderoso, que es el único que nos pueda librar, el único que nos puede sacar de la angustia, el único que puede secarnos con su presencia y apartarnos del mal, cuando nosotros le permitamos a Dios lo que le permitieron los hebreos. Estas cosas os he hablado, dice el versículo 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este consejo es maravilloso, es para que nosotros pongamos toda la certeza y toda la fe y la esperanza en nuestro Padre Celestial. El único Dios que nos puede salvar de las aflicciones, de las angustias, de los problemas, de los ataques, se llama Dios, aunque estemos viviendo un momento difícil. Pero una de las cosas que puedo decirles, mis hermanos, que el pueblo de Dios estará en un momento de angustia, en el cual nunca ha habido desde que hubo gente, dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer ese versículo maravilloso de Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. Y aquí está la clave por la cual nosotros podemos entender lo que Dios está diciendo en su santa palabra. Dice el versículo 1 de Daniel: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Saben? Bonito versículo, bonita expresión de la palabra de Dios. ¿Cómo nos amonesta Dios? De que estemos nosotros preparados para ese día de angustia, el cual nunca ha habido desde que hubo gente. ¿Saben? En el conflicto de los siglos, el capítulo 40, ustedes pueden leerlo, la angustia de Jacob. Se acerca el tiempo de angustia. La angustia de Jacob fue tan grande, mis hermanos, que hoy el pueblo de Dios tendrá que pasar por la misma angustia. Sí, hemos estudiado el capítulo 40 del libro
conflicto de los siglos, encontraremos la angustia de Jacob, pero sabemos también el arrepentimiento de Jacob. Cuando Jacob luchaba la noche con el ángel, pensaba de que sus pecados era lo que lo tenían con esa aflicción, con esa motivación, sentir de que sus pecados podían estar, dice la sierva del Señor, y Jacob reconoció sus pecados, los abandonó, y esa noche tuvo la victoria de que su nombre le fue cambiado, porque el Señor Jesucristo lo pudo fortalecer. Ese Dios todopoderoso que nosotros hoy hemos buscado, ese Dios que está siempre a nuestro lado, cuando nos sientamos angustiados, afligidos, abandonados, no pensemos de que Dios está lejos de nosotros, mis hermanos. Es cuando Dios está más cerca de nosotros. Miremos cómo el Señor salvó a los hebreos del horno de fuego, cómo salvó también a Daniel y a los 3 muchachos de la muerte, de la muerte por decreto del rey apremiante. Todos esos sabios, mátalos. Pero también ahí están 4 de otro lado y también mátalos. Querido, cuando se oiga la voz que un día se oirá, que estos criminales adventistas, por culpa de ellos, es que está pasando lo que está pasando, vamos a buscarlo y a perseguirle. Hermano querido, vamos a tener una partecita del conflicto de los siglos. Termino con esto que voy a estudiar aquí en el conflicto de los siglos y con una experiencia que les voy a contar muy vivida en nuestra vida. Dice en el conflicto de los siglos, en la página 610, en el segundo párrafo: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes dignatarios de la cristiandad contra los observadores de los mandamientos, oiga, contra los observadores de los mandamientos, suspenda la protección. Es interesante lo que dice este pasaje aquí. Ese día, cuando se llegue, ojo con esto, mis queridos, nos sentiremos abandonados. Los que tratan de inquirirlos, el pueblo de Dios habrá de ser, oiga, de las ciudades, irá de las ciudades, de los pueblos, y se unirá en grupo para vivir en los lugares más desiertos de los montes. ¿Sabe? Aquí está, por lo cual el pueblo de Dios tendrá que salir de las ciudades de los pueblos. Dice la Biblia, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Muchos encontrarán refugio en puntos difíciles, en acceso, en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de Isaías. En Isaías 33 dice que cuando el pueblo de Dios esté en ese lugar, el pan y las aguas serán seguras. Pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas las clases, grandes, pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adreden por morir de hambre
y de sed en sombríos. Dice la palabra esperada. Sí, Señor. Y repundantes calabozos. Ningún oído humano escuchará la voz de aquellos que aclamarán en ese lugar. Pero tenemos un Dios que tiene sus oídos atentos y sus ojos puestos sobre su pueblo para escuchar las oraciones y darnos la fortaleza en el medio de la angustia. Y aquí está la clave interesante. Se olvidó el Señor de su pueblo. En esa hora de prueba, ¿se olvidará? ¿Se olvidó acaso de Noé cuando sus juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Se olvidó acaso de Lot cuando cayó fuego del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José cuando estaba rodeado de idólatras en Egipto? ¿O de Elías cuando el juramento de Jezabel le amenazaba con la muerte de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el oscuro y húmedo pozo de donde había sido echado? Y sigue diciendo, ¿se olvidó acaso de los 3 jóvenes en el horno de fuego? ¿O de Daniel en el pozo de los leones? Algún día estaremos nosotros en el pozo de los leones. Algún día estaremos nosotros en la puerta del fuego. Algún día estaremos algunos de nosotros metidos en un calabozo. Algún día estaremos nosotros, mis hermanos, sin compañía. Pero es a donde se debe de tener a un Dios precisamente. Adelante y confiar en ese bendito Dios. Recuerden que el libro de Apocalipsis capítulos 2 versículo dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días. Entonces dice que debemos de ser fieles hasta la muerte para que podamos ser coronados. Y dice la Biblia, el que tenga oído, oiga. El que venciere será librado de la segunda muerte. Hermanos queridos, con este pensamiento les dejo esta inquietud, hermanos queridos. Hoy hablamos del amor de Dios, la misericordia de Dios, hablamos de la gracia, hablamos de la resurrección, de su segundo regreso. Pero querido hermano, yo todavía no he podido escuchar un tema donde tengamos que prepararnos para el día de la angustia que nos espera. Día grande, dice la santa palabra de Dios. Y ese día será tan grande, el cual nunca ha habido gente. ¿Por qué? Porque en medio de esa tribulación entonces aparecerá el Hijo de Dios a buscar a su pueblo que está luchando todas las calamidades, los prejuicios por causa de guardar los mandamientos de Dios. Les cuento una experiencia. En el año 2013 me hicieron 3 operaciones en una sola semana. 3 operaciones. Me hicieron colotomía. Llegué a San Juan y no tenía las bolsas, las que son originales, sino unas desechables que no pegaban bien en la parte donde tenía la colotomía. Pasando por un momento tan difícil en ese problema, cuando yo me sentía tan vergonzoso con esa bolsa pegada allí, andando en los carros, caminando de aquí para allá, y esa bolsa allí, hasta yo mismo me tenía completamente, puede ser, asco. Yo sentía que mi esposa me atendía porque ella me amaba, pero ella duró un poco tiempo lavando estiércol, como si fuera una mujer recién alumbrada, y quizá peor, porque en una colotomía que uno tenga allí, ahí no hay tiempo, hermano. Cuando usted siente que está cayendo en la bolsa, usted no tiene derecho ni de hacer nada por eso. Y a mí me tocó ir a Cartagena a una cita con esa bolsa desechable allí. Fui a la cita, regreso. Esta historia es larga, pero voy a resumirla para que nosotros aprendamos a creer en Dios, aprendamos a confiar en Dios en el momento de la angustia. ¿Sabes? Que para mí esa era una angustia terrible. Viéndome yo cómo era yo, para luego estar yo con una bolsa pegada allí. Y ese día que vengo yo, fui con mi hijo a Cartagena a la cita médica. Cuando vengo de regreso, me acuerdo que me puse un pantalón negro y una camisa blanca, como si hubiera ido para la iglesia. Y
Cuando yo llegué, que entramos a pueblo en San Juan Nepo, entré a pueblo, yo venía entretenido, orándole a Dios y pidiéndole a Dios, rogándole a Dios por mi salud y que esto no fuera tanto tiempo, porque me lo pusieron por 5 meses. Hermano querido, y cuando yo llego a entrar al pueblo y me di cuenta y miro la bolsa que está en el cojín del bus, y me di cuenta que el cojín está todo lleno de estiércol, mi ropa llena de estiércol. Sufrimiento grande. Ese día fue terrible para mí. Y bien terrible. ¿Por qué fue terrible? Porque yo nunca me había visto un estado de eso. Así todo sucio. Y llegué a la casa desesperado. Me metí para el cuarto, me quité mi ropa. Y en la angustia llamé a Dios. Y Él me oyó. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que yo llego así todo sucio, yo dije, Señor, es mejor que yo me muera. Mejor que yo muera antes de estar pasando esta vergüenza. Y ya antes de estar viéndome yo así, de esta manera. Pero déjeme decirle, mis queridos, que esto para mí fue apremiante. Esto para mí me hizo creer más en Dios. Me hizo sentir más cerca de Dios. Y me acordaba de las angustias que tengo que pasar, de las angustias por donde tengo que pasar y las que me esperan. Entonces dije, esto no es nada para cuando un día me puedan poner una cuchilla en mi cuello o me pueden meter en un calabozo donde no coma, no tome agua, no duerma. Cosas difíciles que un día el Señor dice que el pueblo de Dios pasará por ese momento de angustia. El pueblo de Dios, para ser refinado en la fe, en la esperanza y en el amor, tenemos que experimentar lo que el Señor Jesucristo padeció. Por eso dice el texto bíblico, cuando este juego de prueba venga, no se sorprendan, sino vamos a gozarnos y alegrarnos, por cuanto somos participantes del sufrimiento de Jesucristo. Mis hermanos, mis experiencias son largas, difíciles, que viví, pero me han hecho entender el amor, la gracia y la misericordia de Dios, y me han hecho levantar la mirada con una fe por el cual un día esperaré a mi Dios. Querido amigo y hermano, mis hermanos apreciados, este es mi tema. De Dios me les bendiga, Dios me les guarde y un feliz día para todos.